Bueno, Emi, muchísimas gracias a los tres. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchamos, a Emi entonces con los investigadores, pero nosotros vamos a cerrar ese tema ahora y vamos a hablar de esta fecha tan importante que estamos transitando hoy, 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia, justamente contra las mujeres y minorías y disidencias, una lucha que es continua, que no cesa, que tiene todavía cifras de víctimas de femicidios que son altísimas a nivel nacional, también muy importantes en la provincia de Santa Fe, que recién estábamos repasando, y por eso la sumamos a la mesa de Buena Mañana a Vicky Rodríguez, periodista especializada en género. Siempre ella tiene la columna de los viernes, ustedes ya la conocen, lo hacemos hoy, por supuesto, en el marco de esta jornada. ¿Cómo andas, Vicky? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y llegamos a un 25 de noviembre en un contexto muy complicado, Sí. no solo por la cantidad de femicidios que hubo este año, que bueno, vos algo estuviste ya contando más temprano, estamos hablando de 239 femicidios en lo que va del año en la Argentina, sino también en un contexto nacional complejo, porque hace menos de un mes el gobierno nacional fue el único país del mundo que en la Asamblea de las Naciones Unidas decidió votar en contra de una resolución para prevenir justamente la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Además, en la provincia de Santa Fe venimos en un contexto muy difícil también, porque bueno, estamos a días de conocerse el femicidio de Sofía Delgado en San Lorenzo, estamos a días de que se iniciara el juicio por el crimen de Mónica Aquino, que no es por su femicidio, sino por explotación sexual, porque todavía no sabemos qué pasó con Mónica Aquino y no sabemos dónde está. Y esto también es importante remarcarlo porque es parte de la violencia de género que ejercen los femicidas, el no contar qué hicieron, qué pasó con ese cuerpo. Pero bueno, para hablar un poco más sobre esto, estamos en comunicación con Andy Panciera. Ella es psicóloga, es especialista en estudios de género interseccionales. Andy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Andy, buena mañana. Hola chicas, muy buenos días. Bueno, Andy, nada, en esta fecha donde se estila y muchas organizaciones como la Casa del Encuentro, recién contábamos sus datos, hablamos de los números de los femicidios, nos parece importante contar cómo se llega a un femicidio. Y en esto empezar contando, bueno, ¿quién puede ser un femicida? Porque siempre termina apareciendo, y muchas veces por la crueldad que tienen los crímenes de estas características, que es un monstruo, que es algo que está totalmente alejado de la sociedad, que no puede ser alguien conocido, y esto está muy alejado de lo que es realmente, ¿no? Totalmente. Bueno, es una pregunta grande. Voy a intentar ser lo más concreta y clara posible. Particularmente estamos en un tiempo que vuelan mucho las fake news y hay muchos datos naturalizados. Así que para lo que tiene que ver con dar datos concretos basados en evidencia científica, bueno, sabemos que tarda más o que suele ser más difícil transmitirlo. Cuando hablamos por violencias por motivos de género, creo que lo principal es que tenemos que decir que existen las violencias en general y que las violencias por motivos de género son un grupo específico. Y se refiere justamente a un abanico enorme de violencias que se explican a partir de factores sociales, históricos, comunitarios, que a lo largo de la historia se establecen sobre esa diferencia entre varones y mujeres y que están básicamente marcados por una lógica machista. Eso primero para decir. Y después, en lo que hay de la investigación, tenemos como también dos bibliotecas distintas o dos tendencias. Una a marcar que en muchos agresores sí hay algún tipo de característica, algún tipo de perfil, como pueden ser los cuadros más psicopáticos o más narcisistas, que para decirlo muy concretamente, son personalidades que tienden a utilizar a las personas como instrumentos más que vincularse con la persona en sí misma. Ahora, lo que nos advierten los estudios de géneros es en no patologizar a esas personas, porque si no vieron que a la hora de ir a, por ejemplo, un juicio, se dice, no, a la persona con una enfermedad mental o con un trastorno de personalidad, Termina no se las podría beneficiándolos. enjuiciar. Ujú. Claro, exactamente. Entonces, desde la antropología, desde el derecho con una mirada más ampliada, justamente se da a tomar lo que caracteriza las violencias por motivos de género y en estos casos al femicidio, a la violencia sexual, como determinantes todos los factores sociales, ¿no? Que tienen que ver con los estereotipos de género, con las representaciones que tiene de género y sobre todo lo que se naturaliza en los vínculos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos mucho con adolescentes, que ahí se pueden ver más cómo están los estereotipos a flor de piel, aparecen, por ejemplo, en las relaciones, en el noviazgo, esto de, bueno, los celos son un indicador de amor,
de marcar que, bueno, vos sos mía y exclusivamente mía. La intensidad en las discusiones, por ejemplo, como un marcador de pasionalidad, como todos indicadores de lo que hace a un vínculo. Bueno, y hoy sabemos que la instauración de todas estas cosas son las que arman justamente todo ese escenario, toda esta estructura que tienen en la punta del iceberg. Amnistía Internacional tiene una forma de explicarlo muy linda, o bueno, linda, no es una Muy palabra feliz, gráfica. linda. Muy clara, muy gráfica para decir que este tipo de violencia física, por así decirlo, o el femicidio, es la punta del iceberg donde por debajo de lo que podemos ver está todo esto, ¿no? La cultura, las representaciones, las instituciones, y bueno, lo que acabaste de comentar también, Vicky, que tiene que hablar con la cultura institucional, ¿no? Sabiendo que los organismos nacionales o provinciales, en definitiva el Estado, es el que marca el tono de la discusión y en definitiva de la política pública también. Andy, a ver, te quiero consultar por el tiempo previo a un femicidio. Digo, ¿qué pasa en la relación entre el femicida y la víctima? ¿Cómo es? Entiendo que en la mayoría de los casos hay una relación de sometimiento hacia la víctima, pero tal vez no siempre. ¿Y cómo es la cara del femicida hacia afuera de esa relación con el resto? ¿Qué es lo que muestra hacia la sociedad? Digo, pensando en esto de que muchas veces algunos casos dicen, bueno, no se puede creer que haya hecho esto. Entiendo que son casos particulares, que no aplica como ley general, pero digo, ¿hay tendencias que se ven de cómo actúa el femicida hacia adentro de la relación y hacia afuera? Sí, mira, yo te podría como decir tres grandes casos. Uno que tiene que ver con que muchas veces en los femicidios, en los casos de violencia, se pueden ver si el agresor es individual o si es un tipo en manada, en grupo. Claro. Por ejemplo, en el caso de Fernando, ¿se acuerdan que fue un grupo que fue y que lo atacó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con los femicidios pasa también que a veces hay en grupo. Cuando se dan en grupo, no podemos, ahí no se notan tanto, es donde habría menos indicadores de cuestiones de trastornos de personalidad o de estos perfiles marcados, sino como que es el grupo, bajo esta lógica machista, la que comete el delito, la violencia, el asesinato. Después, cuando hablamos de lo individual, yo te tendría que marcar como que también tenemos dos o tres variantes. Sí. Una variante, cuando es lo individual, sabemos que siempre priman en las situaciones de violencia por motivo de género, con el agresor es pareja, expareja o que ha formado de alguna parte del contexto de la víctima. En esos casos tenemos casos que son donde la violencia escala muy rápido, en el sentido de que una expareja empieza a acosar y muy rápidamente atenta contra la vida de la mujer o de la persona del colectivo LGBT. Y después tenemos por ahí esos otros casos que son más complejos en el sentido de que se desarrollan en el tiempo y que el agresor muchas veces, sobre todo en estos casos de perfiles narcisistas, psicopáticos, se acercan a la víctima que está en un estado de mucha vulnerabilidad, la mujer, la persona del colectivo LGBT, y le da como un lugar de contención, de valoración, y eso sutil, y en esta primera etapa se encarga de que la víctima de alguna manera vaya dependiendo y se enganche. Y después lo que empieza a pasar es que esta persona empieza a aislar a la persona, a la mujer, a la persona del colectivo LGBT, le empieza a aislar de su vínculo. Entonces, no solamente ahora está con la dependencia a ese agresor, sino que está en un estado de soledad en relación a todo su vínculo más amplio. Y entonces después ahí empiezan las violencias y la persona no tiene alguna manera de recibir ayuda o de pedir, porque una, está muy sola, o sea, no hay efectivamente quien escuche, y después ese tipo de vulnerabilidad y de sometimiento que se construyó y se exacerbó, hace que la persona dude mucho de sí misma, dude mucho, bueno, pero no será que yo estoy provocando, bueno, no será que en realidad me hace esto porque me quiere. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en todos los dispositivos que son de atención, de acompañamiento, que cuestan y que hagan que el trabajo de ese acompañamiento sea tan artesanal y que a veces nos toma años, ¿no? Porque habla de deconstruir no solamente una dinámica relacional, sino de empoderar a una persona que en términos psicológicos, en términos de su salud mental, termina muy empobrecida. Andy, vos hablabas recién de estos por ahí conceptos de amor romántico que suelen aparecer vinculados a esto, y ocurre también al momento de contar cuando ocurre un femicidio, ¿no? Decir, bueno, la mató por celos, la mató porque no podía vivir sin ella, y esto también está lejos de lo que es
el real motivo de la violencia de género, que tiene que ver no solo muchas veces con asesinar, la mayoría de las veces, a las mujeres o a las personas del colectivo LGBTIQ+, sino también con generarles un daño. Y en ese caso, de acuerdo al informe de la Casa del Encuentro, tenemos 20 femicidios vinculados, que estos son hijos, hijas, parejas actuales de mujeres que fueron asesinadas con el objetivo de generar un daño a esa mujer o a esa persona LGBTIQ. ¿Qué tiene que hablar? ¿Qué hay atrás de este tipo de crimen? ¿Cuál es la relación de poder que se pone en juego acá? Bueno, también, ¿no? Acá tenemos como para ir desagregando, pero acá particularmente en esto vi que es que se nota más ese entramado social y esa construcción tan compleja y que está tan arraigada, porque fíjate si a la hora de pensar un proceso jurídico, el personal de justicia, tanto fiscales, jueces, abogados, todavía están sesgados. Ustedes saben que hasta inclusive hoy en día nos encontramos, ¿no? Con que en algunas causas o a la hora de argumentar se habla de esa noción de crimen pasional, ¿no? Entonces, de nuevo, un campo que debería estar basado en la evidencia científica, de alguna manera termina atravesada también por todos estos sesgos, por todos estos mitos, por todas estas limitaciones que vienen más de la naturalización de cuestiones más que terminan siendo más populares. Bueno, y en este caso de situaciones es donde podemos ver bien lo que algunas autoras hablan de cómo el agresor, el femicida, de alguna manera lo que busca es como apropiarse de la persona y de alguna manera apropiarse en todo el orden, del cuerpo de la persona, en el caso de la violencia, de yo te hago lo que quiero, a la hora de vincularse sexualmente, en donde son los delitos sexuales, ¿no? En el sentido de que vos sos un objeto mío y te voy a utilizar para mi goce. Bueno, hablaban recién del caso de Mónica Aquino, ¿no? Donde justamente lo que se utiliza es el cuerpo de la mujer como un botín de guerra de alguna manera para utilizarla y explotarla mercantilmente. Así que uno de los, yo te diría, de los sesgos de la lógica más grande es esto. Utilizar a la mujer de una manera como una mercancía, poder apropiarse de ella, de lo que representa, de su sexualidad, de su capacidad para decidir en términos también reproductivamente, porque acá estamos hablando de este tipo de violencias, pero podríamos ir a otros casos, por ejemplo, donde personal de salud ejerce violencia obstétrica o cuando una mujer o una persona con capacidad reproductiva dice que quiere acceder a libadura tubaria o algún tipo de procedimiento, se lo niegan, o a la hora, esto hemos trabajado mucho en estos últimos años en la provincia, pero a la hora de hacer una denuncia también, ¿no? Muchas veces como dentro de esa misma lógica a la mujer se la disuade o se refuerza esto de bueno, pero vos no lo habrás provocado, bueno, pero estás segura, bueno, pero mira que después te va a pasar esto u otro. Así que seguimos notando cómo esa misma lógica no solamente culturalmente reproduce la violencia, sino también que aumenta y revictimiza a la persona cuando necesita que más la acompañen. Bueno, Andy, nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo, es muy interesante el análisis que hiciste. Estamos en un contexto además donde el gobierno nacional está empujando un cambio de época, está dando una batalla ideológica y cultural en este sentido que está afectando mucho los avances que se habían logrado en materia de género y bueno, nos parece importante estas charlas con especialistas, con gente que lo sigue trabajando de manera muy fina como vos, así que te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias, chicas. Bueno, Gaby, un poco lo que decía Andy sobre el final. Hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer y son muchos los tipos de violencia que hay. Los venimos trabajando a lo largo de todo el año acá en el canal. Pero sí lo que me parece que es muy importante tener en cuenta, y si alguien que está viendo está sufriendo algún tipo de violencia de género o conoce a alguien que está sufriendo violencia de género, que la única manera de salir de eso es buscar ayuda. Y para eso están no solo los organismos oficiales, como los municipios, comunas, el gobierno provincial, demás, sino que hay una gran cantidad de organizaciones, pero sino simplemente hablar con alguien, buscar ayuda en alguien de confianza y poder encontrar ahí los caminos para denunciar y para poder salir de esa situación.